Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Yo soy Laer Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía de la fíbula, o también conocida como peroné. En el video de hoy vamos a ver qué tipo de hueso es, también vamos a ver sus caras, sus bordes y sus extremidades. Y como si no fuera suficiente con todo esto, vamos a hablar sobre su estructura. Veremos si tiene hueso compacto, hueso esponjoso o ambos. Y también hablaremos de su cavidad medular. La idea de este video es que entiendas todo acerca de la fíbula o peroné y que con esta información puedas aprobar tu examen. Pero sin extendernos más, iríamos con el video. Entonces empecemos con lo más básico. ¿Qué tipo de hueso es la fíbula o peroné? Acá tenemos una fíbula y vamos a ver que tiene tres dimensiones. Va a tener una longitud y también va a tener un ancho y un grosor. Algo muy importante que sepas es que la longitud de la fíbula va a ser mucho mayor que el ancho y que el grosor. Por lo tanto, a la fíbula se la considera como un hueso largo, ya que su longitud es mucho mayor que su ancho y que su grosor. Esto sucede en todos los huesos largos. Todos los huesos largos de nuestro cuerpo tienen una longitud que predomina sobre su ancho y su grosor. Ya sabemos que la fíbula o peroné es un hueso largo. Ahora vamos a ver su ubicación en el cuerpo. Acá tenemos una imagen de los huesos del miembro inferior. Todo esto que vemos acá es el miembro inferior, todo esto que está marcado acá con el pincel rojo. Esto es el miembro inferior. El miembro inferior se va a componer por tres regiones o tres zonas, que van a ser, la primera de todas, el muslo. Esta parte de acá es el muslo. Luego, por abajo del muslo está la pierna y por debajo de la pierna está el pie. La fíbula, que es ese hueso marcado en rojo, va a ser uno de los dos huesos que compone a la pierna. La pierna va a estar compuesta por dos huesos, uno que es la fíbula o peroné y el otro que es la tibia. Acá de rojo, como decíamos antes, está marcada la fíbula y luego, medial a la fíbula, se va a encontrar la tibia, como está marcada acá de verde. Esa de ahí de verde es la tibia. Y a su vez, por encima de la fíbula, hacia el superior, se va a encontrar el fémur, que está ahí marcado de azul. Ese de ahí es el fémur. Y también hacia el superior de la fíbula se va a encontrar otro hueso, que es la patela, que está marcado de violeta. Ese hueso de ahí es la patela. Algo importante que sepas es que la fíbula se articula únicamente con la tibia y con el talus, pero no se articula con el fémur ni con la rótula. Solo se articula con la tibia y con un hueso del tarso que, como dijimos recién, es el talus. Ahora vamos a hablar un poco de la morfología de la tibia. Vamos a ver que tiene dos extremidades y también un cuerpo. Las dos extremidades también las podemos llamar epífisis y el cuerpo también lo podemos llamar diáfisis. Y ahora vamos a ver cada uno de estos. Acá tenemos una fíbula o también conocida como peroné y la porción que está más hacia su superior se conoce como extremidad superior. Esa masa ósea que está en la parte superior de la fíbula se la conoce como extremidad superior o también se la puede llamar epífisis superior. Y luego la masa ósea que está por debajo es la extremidad inferior, también conocida como epífisis inferior. Y la masa de hueso que está entre la epífisis o la extremidad superior y la extremidad inferior se va a llamar cuerpo. Este es el cuerpo de la fíbula. Y ahora vamos a ver cada uno de estos más en detalle, empezando con la extremidad superior. Acá vamos a ver más de cerca a la extremidad superior y la podemos ver de tres vistas, una vista anterior, una vista medial y una vista posterior. La vista anterior significa que la estamos viendo de frente, es como si nosotros estuviéramos de frente a esta extremidad superior. La vista medial es como si la estuviéramos mirando desde el medio y la vista posterior es como si la estuviéramos viendo de atrás a esta extremidad superior. Lo primero que vamos a ver en la extremidad superior, en la parte más alta, va a ser una saliente, que es el vértice de la cabeza de la fíbula. Esa porción que está marcada es el vértice de la cabeza de la fíbula. Y vamos a ver que adelante de este vértice se va a insertar el tendón inferior del músculo bíceps femoral. Uno de los músculos que se inserta en esta extremidad superior es el tendón inferior del bíceps femoral. Algo también importante que sepan es que a la extremidad superior de la fíbula o peroné también se la llama cabeza de la fíbula o también se la puede llamar cabeza del peroné.
También vamos a ver que esta extremidad superior le va a dar inserción a otro músculo, que es el músculo fibular largo, y también al músculo sóleo. Así que ya vimos cómo esta extremidad superior tiene ese vértice de la cabeza de la fíbula y también tiene varios músculos insertados, como el tendón del bíceps femoral, también este músculo sóleo y también ese músculo que vimos recién, el fibular largo. Algo importante que sepas también de la extremidad superior es que la extremidad superior se va a unir al cuerpo de la fíbula mediante el cuello de la fíbula. El cuello de la fíbula va a ser una porción de hueso que está entre la extremidad superior y el cuerpo de la fíbula. Y esto es importante que lo sepas porque alrededor de este cuello de la fíbula va a pasar este nervio, que es el nervio fibular común. El nervio fibular común rodea este cuello de la fíbula o cuello del peroné también llamado. Y algo interesante también es que este nervio fibular común lo puedes llamar nervio peroneo común, como vos prefieras o como a vos te lo pidan en tu facultad. Y también este nervio fibular común se divide en dos ramos, en un nervio fibular profundo y en un nervio fibular superficial, pero eso ya es tema para otro video. También se va a insertar este ligamento, que es el ligamento colateral fibular. El ligamento colateral fibular se inserta también en la extremidad superior de la fíbula. Este ligamento colateral fibular va a ser uno de los ligamentos que forman la articulación de la rodilla. Tampoco nos metemos mucho en detalle porque articulación de la rodilla es tema para otro video. También, por último, vamos a ver que tiene una carilla articular la extremidad superior de la fíbula. Esta carilla articular va a servir para articular a la extremidad superior de la fíbula con la extremidad superior de la tibia, ya que la fíbula y la tibia se articulan, están unidas por tres articulaciones, una que es la tibiofibular superior, otra que es la membrana interósea y otra que es la tibiofibular inferior o tibiofibular distal. La tibiofibular superior, o también conocida como tibiofibular proximal, se va a articular con la tibia mediante esta carilla articular. Así que recordá que esta carilla articular sirve para articular a la tibia con la fíbula. Ya hablamos de la extremidad superior, ahora vamos a hablar de la extremidad inferior. Acá podemos ver la vista anterior, la vista medial y la vista posterior de la extremidad inferior de la fíbula. Lo primero que vamos a ver es que la extremidad inferior se va a terminar en una saliente, que es el maleolo lateral. El maleolo lateral es muy importante porque va a formar una pinza con la tibia y con esa pinza se va a articular con otro hueso, que es el talus. Pero eso también ya es tema para otro video. Lo importante que sepas es que la extremidad inferior va a terminar en esa saliente, que es el maleolo lateral. A su vez, en esta extremidad inferior se van a insertar estos ligamentos, que son los ligamentos tibiofibulares. Los ligamentos tibiofibulares son unos ligamentos que unen a la tibia con el peroné o con la fíbula, como prefieras llamarla. Y estos ligamentos unen a ambas en una articulación que, como nombramos antes, es la tibiofibular distal. Y a su vez, algo que sepas también es que otros ligamentos también se van a insertar en esta extremidad inferior, que son los siguientes: ligamento talofibular anterior, el ligamento calcáneo fibular y el ligamento talofibular posterior. Esos tres ligamentos van a formar un ligamento único, que es el ligamento colateral lateral. O sea que el colateral lateral o el ligamento colateral lateral está formado por estos tres ligamentos: talofibular anterior, calcáneo fibular y talofibular posterior. Y los tres se insertan en esta extremidad inferior de la fíbula. Y a su vez, como podemos ver acá, esta extremidad inferior se va a articular con la cara lateral del hueso talus, que es ese hueso que estamos viendo ahí. Ese hueso que podemos ver va a ser parte del tarso del pie. Es un hueso del pie y se articula con la extremidad inferior de la fíbula. Ya hablamos de las extremidades, ya sabemos que hay una extremidad superior y una extremidad inferior de la fíbula. Ahora vamos a hablar del cuerpo, el cual tiene tres caras y tres bordes. Ahora vamos a ver cada una más en detalle. Empecemos hablando de las caras, las cuales son la cara lateral, la cara posterior y la cara medial. En cuanto a los bordes, vamos a ver que hay un borde posterior, también existe un borde interóseo y también un borde anterior. Ahora vemos cada uno de estos más en detalle. Acá podemos ver el cuerpo de la fíbula. Lo podemos ver desde una vista anterior y también desde una vista posterior. En la vista anterior lo estamos viendo como si nosotros estuviéramos delante de este cuerpo y en la vista posterior lo estamos viendo como si estuviéramos detrás del cuerpo. En la vista anterior vamos a ver este borde que está marcado de rojo.
que es el borde anterior de la fíbula. Y luego en la vista posterior vamos a poder ver ese borde que está marcado de azul, que es el borde posterior de la fíbula o peroné. Y luego el borde que está marcado ahí de verde es el borde interóseo, y es el borde más medial, es el borde que está apuntando hacia la parte media de la fíbula. Y esto es importante porque en este borde interóseo se inserta esta membrana, que es la membrana interósea de la pierna. La membrana interósea de la pierna van a ser un conjunto de fibras que se insertan en el borde interóseo de la fíbula y van hasta el borde interóseo de la tibia, articulando a la fíbula con la tibia. También vamos a poder ver acá a la cara lateral. La cara lateral es una de las tres caras que tiene el cuerpo y se encuentra entre el borde posterior y el borde anterior del cuerpo de la fíbula. También ahí podemos ver la cara medial. La cara medial, a diferencia de la cara lateral, se encuentra entre el borde anterior y el borde interóseo de la fíbula, del cuerpo de la fíbula. Y el borde posterior se encuentra entre estos dos bordes. Es esa cara que está marcada en azul, que se encuentra entre el borde interóseo y el borde posterior de la fíbula. Vamos a ver ahora que varios músculos se insertan en estas caras. Vamos a ver que cada una de las caras de la fíbula tiene músculos que se insertan en ella y ahora los vamos a ver. En la cara lateral vamos a ver que se insertan estos dos músculos, que son el músculo fibular corto y el músculo fibular largo. Los dos fibulares se insertan en la cara lateral de la fíbula. También vamos a ver que en la cara medial se insertan estos músculos. El primero que podemos ver ahí, ese chiquito que está marcado de verde, es el músculo tercer fibular, uno de los músculos que se inserta en la cara medial de la fíbula. También este músculo de aquí, que es el músculo extensor largo de los dedos, otro músculo que se inserta en la cara medial de la fíbula. Y ese músculo de ahí, que es el músculo extensor largo del dedo gordo. El músculo extensor largo del dedo gordo también se inserta en la cara medial de la fíbula. Por último, vamos a hablar de la cara posterior. Esta cara posterior le va a dar inserción también a varios músculos y uno de ellos es este, que es el músculo tibial posterior. Tibial posterior es uno de los que se inserta en la cara posterior. Otro de los que podemos ver aquí es este de acá, que es el músculo flexor largo del dedo gordo. Otro de los músculos que se insertan en la cara posterior. Y lo más importante de todo de la cara posterior es que va a tener un foramen nutricio, que lo voy a estar marcando acá. Este de acá es el foramen nutricio y va a estar en la cara posterior. Y por esa cara posterior y por ese foramen nutricio va a entrar la arteria nutricia diafisaria, que va a irrigar al hueso de la fíbula. Ya hablamos entonces de las extremidades y del cuerpo, también vimos qué tipo de hueso es la fíbula y también vimos su ubicación. Vimos también qué músculos se insertan y demás. Por último, vamos a ver su estructura. Acá tenemos una fíbula y se le hizo acá un corte frontal. Y vemos que en la periferia lo que va a tener es hueso compacto. ¿Recuerdan que al principio íbamos a ver si tenía hueso compacto o hueso esponjoso? Esta es la estructura de la fíbula. Y lo primero que vemos acá en el cuerpo es que va a tener una capa periférica de tejido compacto o de hueso compacto. El hueso compacto en este caso va a estar rodeando esta cavidad de acá, que es la cavidad medular, que estoy marcando acá en rojo. Esta aquí es la cavidad medular. Y en esta cavidad medular va a haber médula ósea, que produce elementos formes de la sangre. Luego en la extremidad superior y en la extremidad inferior lo que va a haber es hueso esponjoso. Y a su vez ese hueso esponjoso va a estar rodeado también por una capa delgadita de hueso compacto en ambos casos, la extremidad superior y la inferior, ambos son hueso esponjoso rodeado de hueso compacto. Y esto sería todo acerca de la anatomía de la fíbula o también conocida como peroné. Si te gustó le puedes dejar like, puedes comentar cualquier duda que te haya quedado y no dudes en suscribirte, que me ayudas un montón. Acá te voy a estar dejando otro video explicando la anatomía de la escápula, un tema también muy interesante. Y es otro hueso que tenemos en nuestro cuerpo que es muy importante. Así que ya sin nada más que decir, te espero en ese video. Nos vemos ahí.